Oh Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias que tú continúas hablándonos. Gracias que tú nos continúas recobrando mediante tu hablar. Señor, gracias que tú nos continúas llamando a salir de la esfera de las cosas materiales para entrar en la esfera de lo espiritual. Gracias que tú nos estás recobrando. Señor, tú nos estás recobrando de las cosas que se ven a las cosas que no se ven, de aquello que es externo y superficial, a aquello que es esencial e intrínseco. Señor, te alabamos por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por tu ministerio. Gracias que en tu ministerio celestial tú continúas recobrándonos. Señor, queremos ser uno contigo. Queremos cooperar con lo que tú estás haciendo en la actualidad, con tu mover actual. Queremos ser uno contigo. Señor, esta tarde concédenos ser uno con tu Espíritu. Señor, que tú puedas prevalecer en nuestro ser, que tu palabra pueda operar en nosotros, pueda efectuar un cambio metabólico, pueda conseguir tu propósito, que tú puedas obtener aquello que anhelas, que es una iglesia edificada. Santos, estoy tan agradecido al Señor por su hablar. No solamente por su hablar en esta conferencia, sino incluso por su hablar todo este año. Como el hermano Tom nos explicaba, durante este año el Señor en su misericordia una y otra vez nos ha estado recobrando de todas nuestras distracciones, de todas nuestras desviaciones, de todos nuestros énfasis equivocados. Una y otra vez nos está volviendo al carril central de su economía. Para esto es necesario que nosotros recibamos esta palabra de Dios, que en realidad es una persona viviente que habita en nosotros y que continuamente nos quiere hablar de aquello que está en su corazón, de aquello que está en su mente, de aquello que embarga todo su ser. No queremos ser mezquinos, no queremos ser estrechos de corazón e insistir con nuestros propios conceptos y opiniones. Queremos ser uno con nuestro amado Señor, ¿verdad? Como decía el hermano, a principios de año tuvimos esta conferencia sobre hablar la palabra de Dios. Recientemente hemos estado también aquí en el Perú disfrutando, ¿verdad?, de este tema que es la línea central de la Biblia. En realidad esta es una línea de ministerio y este es un tema recurrente en el ministerio. El hermano Lee en 1991 dedicó todo un semestre del entrenamiento a tiempo completo, de agosto a diciembre del 91, para hablar acerca de la línea central de la revelación divina. Y este año nuevamente el Señor ha querido recordarnos esto, porque necesitamos que esto sea hablado una y otra vez, ¿verdad? Porque estamos llenos de distracciones. Qué fácilmente nos distraemos, ¿verdad? Qué fácilmente somos llevados a la esfera de lo terrenal, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en su fidelidad Él nos está diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuánto necesitamos hablar del Señor, que nos salva de una obra superficial, una obra meramente externa, una obra extrínseca, ¿verdad? Y nos lleva a aquello que es esencial, aquello que es imprescindible, ¿verdad? Tal vez podemos recordar juntos estos siete puntos de la línea central de la Biblia. Vimos que la línea central de la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos revela una persona maravillosa, una entidad plural llamada el Dios triuno. Elohim denota un Dios plural, ¿verdad? Pero que es una sola persona. Ciertamente Él es la unidad. Este Dios triuno es la unidad que debemos disfrutar, la unidad en la que debemos entrar. En Él es donde podemos disfrutar de esta clase de comunión que tiene perfecta armonía y perfecta unidad. Pero este Dios triuno tiene una economía, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra de Dios que nos revela al Dios triuno, el cual tiene una economía.
¿verdad? Un propósito, un plan, una manera de llevar a cabo su propósito, que nosotros conocemos como su economía. La palabra oikonomía aparece varias veces en el Nuevo Testamento y esto denota ciertamente el arreglo de Dios, lo dispuesto por Dios a fin de llevar a cabo su propósito. ¿Y quién es el centro y el universo? ¿Quién es la centralidad y universalidad de esta economía? Una persona maravillosa, ¿verdad? Este territorio vasto que tenemos que explorar, que es llamado el Cristo todo inclusivo. Entonces tenemos la palabra de Dios que nos revela al Dios triuno, el cual tiene una economía cuyo centro es el Cristo todo inclusivo. Damos gracias a Dios que este Cristo todo inclusivo pasó por un proceso, ¿verdad? A fin de llegar a ser el Espíritu vivificante. Hoy día ciertamente vamos a tocar este elemento crucial de la Biblia, que es el Espíritu. Y el Espíritu vivificante produce ¿qué? Nos produce a nosotros como cuerpo de Cristo. Usted en su regeneración fue vivificado por el Espíritu como Espíritu que da vida. Usted nació de nuevo en la resurrección de nuestro Cristo, cuando Él fue hecho Espíritu vivificante. Y ahora como Espíritu vivificante, Él mora en nosotros y está engendrando, produciendo, transformándonos a fin de edificar el cuerpo de Cristo, que es el crecimiento de este Cristo en nosotros. Este Cristo neumático, el Espíritu vivificante, produce el cuerpo de Cristo, cuya consumación sabemos será la nueva Jerusalén, ¿verdad? Qué precioso poder estar en esta línea central de la revelación divina. Pero ahora tenemos que ir aún más profundamente, ver esto aún desde un punto de vista aún más intrínseco. Tenemos que exprimir aún más la Biblia para obtener este extracto de la Biblia. Y cuando obtenemos este extracto de la Biblia, tenemos ¿qué? Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia, ¿verdad? Ahora, si ustedes se ponen a considerar tanto estos 7 elementos de la línea central de la Biblia, como estos 4 elementos, son simplemente una persona, ¿ok? Esto no es una cosa, esto no es algo que nosotros podamos explicar o definir como que fuese un teorema o que terminemos de conocerlo, sino que se trata de una persona, un ser infinito, un ser inescrutable, que sin embargo quiso revelarse a nosotros, ¿verdad? Y esto ciertamente es lo crucial en la Biblia, poder conocer a esta persona. Tenemos que tener esta visión. La palabra de Dios es una persona, el Verbo de Dios, aquel que se encarnó, aquel que vive en nosotros como la definición, explicación, expresión de Dios, ¿verdad? El Dios triuno es esta persona maravillosa, ciertamente. Y aún su economía. ¿Cómo es que nosotros podemos recibir esta economía? Es cuando Cristo viene a nosotros. Esta persona maravillosa es nuestro Salvador, que nos salva del caos satánico, ¿verdad? Y es nuestro Señor, quien es nuestra cabeza. Ciertamente cuando nosotros le tenemos a Él como cabeza y cuando le damos el primer lugar, cuando le damos la preeminencia, ¿qué tenemos? La economía de Dios. Porque cuando le damos el primer lugar, todo se pone en el orden conforme a la intención original de Dios, ¿verdad? Entonces incluso esta economía, podemos ver, es una persona, ¿verdad? Y esta economía tiene como centralidad y universalidad a este Cristo todo inclusivo, una persona maravillosa. Ahora bien, el Espíritu vivificante no es otra cosa que Cristo como el neuma, como el aliento, como el Espíritu, ¿verdad? Este Cristo, este Señor Espíritu, es el Espíritu vivificante. Ciertamente, el Cristo todo inclusivo ha pasado por un proceso para llegar a ser el Espíritu vivificante, esta persona maravillosa, que produce ¿qué? Produce el cuerpo de Cristo. Y se nos dijo anteriormente que este Cristo no solamente es la cabeza del cuerpo, sino el cuerpo de la cabeza. Así que, ¿qué somos nosotros? Somos el Cristo corporativo, ¿verdad? Este Dios, este gran Dios hombre, ¿verdad?
Así que aún en el cuerpo de Cristo y la Nueva Jerusalén podemos ver que es una persona. Nuevamente en estos 4 elementos cruciales, ¿verdad? Podemos ver que es una persona maravillosa. Tenemos que recordar esto. Ahora, a modo de salir del receso, a modo de entrar en este tema, quisiera pedirles que se fijen en sus pancartas. Vamos a leer las pancartas. Tal vez podemos leer las 3 primeras pancartas. Voy a pedir a las hermanas que lean la primera pancarta y los hermanos la segunda pancarta y todos juntos la tercera pancarta. Amén. Hermanas, Cristo, el Espíritu, la vida y la iglesia son los elementos cruciales de la Biblia. Hermanos, el Evangelio de Juan revela que Cristo se hizo carne para ser el Cordero de Dios a fin de lograr la redención, y que en la resurrección Él llegó a ser el Espíritu vivificante, otro consolador. Ahora todos juntos la tercera pancarta. Por medio de su resurrección y en ella, amén. Ahora podemos abordar el bosquejo. El mensaje 3 se titula simplemente el Espíritu. Vamos a ver que aquí el Espíritu es el Espíritu consumado, el Espíritu compuesto, el Espíritu todo inclusivo, el Espíritu 7 veces intensificado, el Espíritu vivificante. Y vemos en el número Romanos 1, la primera mención del Espíritu es como el Espíritu de Dios que se movía cuando Dios creaba el universo, ¿verdad? El verso citado allí es Génesis 1:2. Quienes tengan la versión recobro, tenemos Génesis en la versión recobro. El versículo 1 de Génesis 1 tiene como título la creación original efectuada por Dios. Y en un versículo tan breve, la palabra de Dios nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora sabemos por lo que se dice en el versículo 2, que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó un periodo indeterminado de tiempo, ¿verdad? Y después de ese periodo de tiempo, la tierra estaba en desolación y vacío. Incluso se nos dice en la versión recobro, en el versículo 2, pero la tierra se convirtió en desolación y vacío. Por eso es que este segundo versículo nos relata no la creación original efectuada por Dios, sino el juicio y la corrupción. Entonces allí se nos dice: pero la tierra se convirtió en desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Era una situación de degradación, una situación de caos, una situación de oscuridad, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios que la segunda parte del versículo 2 nos habla desde allí hasta el capítulo 2, versículo 3, de la restauración y la creación adicional efectuadas por Dios. O sea que ya en el versículo 2 de Génesis 1 se nos habla de la obra de recobro que el Señor realiza, de su obra de restauración, ¿verdad? De su obra de rescate, de su obra de redención, de su obra de salvación, ¿verdad? Y se nos dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. O sea, para efectuar esta restauración y su creación adicional, vienen el Espíritu, la palabra y la luz en el primer día. Viene el Espíritu, pero todavía vamos a ver que es
solamente Dios. Por un lado era Dios, por otro lado estaba el hombre. Es decir, por un lado estaba Dios, por otro lado estaba su creación. Dios seguía siendo Dios y su creación seguía siendo su creación. Todavía Él estaba lidiando con la vieja creación. Y Dios era Dios y su creación era su creación. ¿Ok? Pero ya vemos que Dios estaba moviéndose como el Espíritu en esta su obra de creación adicional, ¿verdad? Hasta cierto punto esta obra es todavía externa, pero ya nos revela algo de la intención de Dios, ¿verdad? Porque en medio de una situación de degradación, de oscuridad, el Espíritu de Dios se cernía. ¿Con qué intención? Con la intención de producir vida de la muerte, con la intención de producir su nueva creación a partir de la vieja creación. Sin embargo, esto todavía era algo externo, ¿verdad? En el número Romanos 2 tenemos el Espíritu de Jehová. Esta es la segunda mención del Espíritu en la Biblia, la cual se encuentra en Génesis 6:3. Y aquí vemos que no se habla del Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Jehová. Esto es muy significativo, hermanos, porque Jehová, ¿verdad?, tiene que ver con Dios en relación con el hombre, en relación con su economía con respecto al hombre. Y el Espíritu de Jehová actuaba cuando Dios llegaba a los hombres y cuando Dios cuidaba de los hombres. Todavía Dios es Dios y los hombres son los hombres. Dios es únicamente Dios y los hombres son únicamente hombres. Pero Él estaba, ¿qué? Estaba llegando hasta los hombres. Estaba alcanzando al hombre y estaba cuidando del hombre. De hecho, cuán intensa sería esta operación de cuidar al hombre, que en Génesis 6:3, cuando se menciona el Espíritu de Jehová, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. La versión amplificada dice: no contenderá ni morará mi espíritu con el hombre para siempre. O sea que el espíritu estaba con el hombre, lidiando con el hombre. No estaba en él, pero estaba ciertamente lidiando con el hombre. Incluso en un periodo tan oscuro como el periodo de Jueces. Si ustedes leen el libro de Jueces, es un periodo lúgubre, es un periodo de mucha degradación. Pero aún allí, el Espíritu de Jehová estaba operando. Y aquí los versículos que se citan, en 3:10 y en 6:34, hace referencia a estos jueces que Dios levantaba, sobre quienes venía el Espíritu de Jehová para cuidar de los suyos, ¿verdad? Jueces 3:10 nos habla de Otoniel y Jueces 6:34 nos habla de Gedeón. Hermanos, para mí esto es muy alentador, porque en Jueces la situación era de oscuridad. Incluso al comienzo de Génesis vemos que la situación era de caos, de desolación, de vacío, de carencia de realidad. Pero ¿saben qué? Dios está comprometido con el hombre. Y Dios no va a cejar en su propósito, aun cuando el hombre haya caído. Tal vez, si miramos alrededor, a la luz de esta palabra que estamos recibiendo, vamos a tener que llorar, ¿verdad? Vamos a tener que llorar porque la cristiandad, nuestros hermanos en el Señor, incluso hermanos preciosos, auténticos, verdaderos creyentes, están en degradación. Aún entre nosotros todavía hay degradación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía estamos en una esfera de las cosas externas. Estamos en una esfera de los asuntos materiales, de las cosas terrenales. Dígame si esto no es el caso cuando es tan prevaleciente esta teología de la prosperidad.
Aparentemente Dios es un comerciante. Dame que te daré. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Y pensamos que la bendición de Dios son cosas materiales, ¿verdad? Y tenemos toda clase de ídolos. De repente no estamos buscando bendiciones materiales, pero de repente nuestra preocupación es nuestra familia, ¿verdad? O de repente nuestra preocupación, ¿verdad?, sea santidad o poder o hacer milagros. De hecho, como explicaba el hermano, por mucho tiempo el espíritu era considerado apenas un poder, como algo que puede ser un instrumento utilizado al antojo del hombre, ¿verdad? Que uno puede estar en fornicación, puede estar en pecado, pero al mismo tiempo puede realizar milagros de sanidad, puede hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Ciertamente, esto es un concepto equivocado de lo que es el espíritu por estar en la esfera equivocada, por estar en una esfera meramente externa, en lo único que nos interesa es el espíritu como un poder para realizar una cierta obra. ¿Qué clase de obra vamos a realizar así? Esa ciertamente no es la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo quién es este espíritu, quién es esta persona maravillosa. Empieza a revelarse en el Antiguo Testamento, no solamente como el Espíritu de Dios, no solamente como el Espíritu de Jehová, sino, número Romanos 3, nos muestra que Él es el Espíritu de santidad. El Espíritu de santidad servía para que Dios hiciera santo a su pueblo escogido, apartándolo para sí, ¿verdad? Aquí todavía no es el Espíritu Santo, contrariamente a lo que muchas traducciones de la Biblia entienden. En realidad, la traducción apropiada en el Antiguo Testamento no es Espíritu Santo, sino el Espíritu de santidad. ¿Ok? En el Salmo 51:11, que se cita aquí, la traducción en la versión Recobro va a decir: no me arrojes de tu presencia y no quites de mí el espíritu de tu santidad. En Isaías 63:10 se nos dice que ellos se rebelaron y de esta manera contristaron a su espíritu de santidad, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Y el versículo 11 de Isaías 63 dice: luego se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo. ¿Dónde está aquel que los hizo subir del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está aquel que puso en medio de ellos su espíritu de santidad? Entonces vemos aquí al espíritu de santidad en medio de ellos, procurando apartar para Dios un grupo de personas, ¿verdad? Procurando salvar al hombre, pero todavía Dios es Dios y el hombre es el hombre, ¿verdad? El creador es el creador y su creación es meramente su creación. Pero esto no era suficiente. Entonces llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por primera vez se menciona al Espíritu como el Espíritu Santo. Otra traducción de las palabras en el griego podría ser el Espíritu, el Santo. Quiere decir que Él mismo es el Santo. Vamos a leer entonces el número Romanos 4. El Espíritu era el Espíritu Santo en la concepción de Juan el Bautista, a fin de introducir a Dios al encarnarse Dios para ser un hombre en la carne. Muy bien. Primero vemos que este Espíritu Santo separa y unge a Juan el Bautista desde su nacimiento. Aquí se cita Lucas 1:15. Lucas 1:15 dice
con respecto a Juan el Bautista, pues será grande delante del Señor, y vino y sidra no beberá, y de Espíritu Santo será lleno, aún desde el vientre de su madre. Ciertamente aquí se refiere a que el Espíritu Santo habría de operar con poder desde el inicio en esta persona, desde su nacimiento, separándolo para una obra, ¿verdad? Y luego, habiendo preparado al precursor, el Espíritu Santo de Dios hace algo que es misterioso, algo que nosotros en nuestra mente finita no podemos entender, pero que ciertamente podemos ver el resultado y el efecto de esto. El Espíritu Santo concibe al Dios hombre Jesús. Lucas 1:35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Habiendo engendrado a Jesús y ya siendo su esencia misma, el Espíritu Santo estaba realizando, o mejor dicho, todo Dios, ¿verdad? Todo el Dios se involucraba en términos de su economía, en su obra de llevar a cabo su propósito en la humanidad. ¿Qué significa esto? Significa que Dios estaba haciéndose uno con el hombre. Que en la concepción de Jesús, al ser producido este Dios hombre, Dios ya no era solamente Dios, y el hombre ya no era solamente el hombre, sino que en este hombre Dios estaba haciéndose uno con su creación. Dios mismo vino al hombre. Todo Dios se vistió de humanidad. Ahora, es importante que veamos este principio, y quiero leerles Hebreos capítulo 9, versículo 14. Allí se nos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El punto que quiero enfatizar usando este versículo es que en este caso que se nos habla de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene eficacia eterna, y el sacrificio de Cristo en la cruz tiene eficacia eterna por el hecho de que Él se ofreció a sí mismo a Dios por el Espíritu eterno. En realidad, todo cuanto hace Dios, lo hace por el Espíritu eterno, en el Espíritu eterno. Entonces, esta experiencia de encarnación en ese momento estaba pasando a formar parte de aquel que es eterno. O sea, todo lo que esos 9 meses que Jesús estaba en el vientre de María pasaba a formar parte de este Espíritu de Dios. Las experiencias de Dios son experiencias eternas, de valor eterno y permanente en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que en su encarnación Dios estaba llevando a cabo algo de valor eterno. Aún nosotros tenemos que entender que nada valioso podemos hacer, nada podemos hacer que tenga valor eterno, a menos a que lo hagamos en el Espíritu, teniendo a Cristo como nuestra realidad.
Todo aquello que no pertenece al Espíritu, que no es del Espíritu, que no es en el Espíritu, no tiene valor eterno y carece de realidad. Así como de la misma manera que todo cuanto hace Dios por el Espíritu de Dios tiene este valor eterno, ¿verdad? Más adelante vamos a ver este punto, por qué este Espíritu ahora es un Espíritu compuesto. Porque en la medida que Dios está pasando por un proceso, estas experiencias son añadidas a la deidad misma, ¿verdad? En el Espíritu, a esta realidad que es en el Espíritu. Pero bueno, el Espíritu Santo concibe al Dios hombre Jesús. Y después vemos que habiendo engendrado a Jesús y ya siendo su esencia misma, cuando Jesús llega a los 30 años de edad, lo unge en su humanidad para su ministerio. Y esto está explicado en el número Romanos 6. En el número Romanos 5. Número Romanos 5 dice, y tal vez lo podemos leer todos juntos: el Espíritu era el Espíritu con el cual Jesús fue ungido y el cual estaba presente en el mover del hombre Jesús en su ministerio a Dios en la tierra. Ciertamente hemos visto que Jesús, aun siendo perfecto en su humanidad, Él no vivía por su humanidad, sino que vivía por la vida del Padre y vivía por el Espíritu, ¿verdad? Entonces Él tenía que cumplir toda justicia, Él tenía que ser bautizado, y en el momento de ser bautizado, sabemos por el relato del Nuevo Testamento que en ese momento el Espíritu lo ungió. Aquí este ejemplo nos debe ayudar a ver al Espíritu en su aspecto esencial y al Espíritu en su aspecto económico. Él había sido engendrado del Espíritu Santo. Ciertamente el Espíritu era la esencia de Él. El Espíritu en su aspecto esencial ya estaba en Él. Pero para su ministerio, para llevar a cabo su obra, todavía era necesario que Él fuera ungido con el Espíritu en su aspecto económico. Esto tiene que ver no con el ser mismo de Dios, sino con la economía de Dios. Esto tiene que ver con la obra que Dios tiene que realizar para la realización, para efectuar su economía, para llevar a cabo su economía. Y en el número 6 venimos a un punto crucial. Vamos a leer número Romanos 6 todos juntos. El Espíritu estaba allí para ungir a Cristo y moverse con Él. Vamos a leer Juan 7, 37 al 39. Es importante que estemos claros en este punto. Juan 7, 37 al 39. Allí se nos dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se habían dado cuenta que tal vez aquí se encuentra la primera nota de pie de página en la Biblia? Porque primero el Señor Jesús es quien habla y Él exclama en alta voz, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad? Esto fue lo que dijo el Señor mismo. Pero luego Juan tiene una pequeña nota de pie de página. Gracias a Dios, ¿verdad? Por estas palabras de explicación. Y allí nos explica. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo Dios estaba involucrado en un proceso, ¿verdad? Por un lado, nuestro Dios es perfecto y completo en sí mismo. Pero por otro lado, para la realización de su economía, todavía era necesario que Él fuese perfeccionado. Ustedes dirán, pero Renan, te estás contradiciendo. Dices que Él es perfecto, pero que todavía necesita ser perfeccionado. Vamos a leer un versículo. Hebreos, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué tal? Leemos 9 y 10, ¿ok? Vamos a leer Hebreos 2, 9 y 10. Y vamos a leer, o yo les voy a leer el segundo párrafo de la nota 4 al versículo 10. Hebreos 2, 9 y 10. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco inferior a los ángeles para padecer la muerte, a fin de que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas las cosas, porque convenía a aquel para quien y por quien son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Quién habría de ser perfeccionado? Este Dios hombre, que es el autor de nuestra salvación. La nota nos ayuda a entender esto. Y déjenme que se las lea. Nada más le voy a leer el segundo párrafo. Dice, como el Dios que existe por sí mismo y para siempre, el Señor Jesús es completo desde la eternidad hasta la eternidad. Pero necesitaba ser perfeccionado a través de los siguientes procesos. Así que, desde el punto de vista del ser humano, del hombre, estos procesos representan Dios viniendo al hombre a fin de llevar al hombre a Dios. Pero desde el punto de vista de Dios, en su economía, estos procesos representan el perfeccionamiento de Dios como el Espíritu, que está haciendo una travesía, habiendo salido de la eternidad, habiendo entrado en el tiempo. El hermano Lee le llama el puente del tiempo, porque este puente del tiempo ha de llevarlo de la eternidad pasada a la eternidad futura. Y en este proceso, Él estaba haciendo este Dios perfecto y completo, como el Dios hombre en su humanidad estaba siendo perfeccionado y completado. Dios mismo estaba siendo perfeccionado y completado para llegar a ser el Espíritu, que es la consumación del Dios triuno. Vamos a revisar eso más adelante. Pero vamos a la nota nuevamente. Como el Dios que existe por sí mismo y para siempre, el Señor Jesús es completo desde la eternidad hasta la eternidad. Pero necesitaba ser perfeccionado a través de los siguientes procesos: la encarnación, la participación de la naturaleza humana, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Así fue habilitado o hecho apto para ser el Cristo de Dios y el Salvador nuestro. Ciertamente Él tenía que derramar sangre de hombre, para poder efectuar nuestra redención. Ciertamente Él tenía que pasar por el proceso de su vivir humano, su muerte y su resurrección, para llegar a ser el Espíritu vivificante, el cual ya no es solamente Dios,
Ya no solamente es Dios que está solo, sino que es Dios mezclado con el hombre. Dios que se ha hecho uno con el hombre. Y como tal, Él tiene la divinidad y la humanidad que necesitamos. Tenemos que dar gracias a Dios, que Dios mismo se involucró en este proceso para llegar a ser este Dios hombre, para llegar a ser el Cristo neumático, para llegar a ser el Espíritu vivificante. ¿Y cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fue consumado esto? Aquí en este punto se nos explica, en el punto que acabamos de leer. Con esta luz, ¿qué tal si lo leemos nuevamente? Romanos número 6. El Espíritu estaba allí para ungir a Cristo y moverse con Él. Pero en aquel tiempo, el Espíritu aún no había entrado en los creyentes para fluir de su interior como ríos de agua viva. En este sentido, aún no había el Espíritu, porque en ese entonces Jesús no había sido aún glorificado en su resurrección. ¿Cómo sabemos que Él fue glorificado en su resurrección? Porque aquí está la cita, ¿verdad? Aquí se nos dice, en Lucas 24:26, el Señor, habiendo resucitado, está hablando con los discípulos que iban camino a Emaús, y después de exponerles las Escrituras, les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En otras palabras, ¿acaso no era necesario que el Cristo pasara por muerte y resurrección? Su resurrección era equivalente a entrar en su gloria. Él fue glorificado en resurrección. Y en resurrección, al ser glorificado, Él fue hecho el Espíritu vivificante. Por eso es que en el número Romanos 7 se nos dice, y vamos a leer este número Romanos todos juntos: por medio de su resurrección y en ella, amén. Entonces tenemos el Espíritu vivificante. Aleluya por el Espíritu vivificante. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si Él solamente hubiera permanecido como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, lidiando con el hombre, el Espíritu de santidad, incluso el Espíritu Santo? Si bien el Espíritu Santo produce a este Cristo individual, todavía era necesario el Espíritu vivificante para producir a este Cristo corporativo. Por eso es que es tan crucial, ¿verdad?, estos versículos que están aquí, 1 Corintios 15:45, ¿verdad?, que nos habla de Cristo como aquel que es el postrer Adán, y como aquel que era Dios en la carne. Él pasa por un proceso para ser hecho el Espíritu vivificante. Postrer Adán fue hecho el Espíritu vivificante. Ahora tenemos que considerar lo completo, lo vasto, lo perfecto que es este Espíritu vivificante. Y para considerar esto, tenemos la ayuda del ministerio que nos muestra el significado de todas estas expresiones, como son el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Señor Espíritu. La letra A dice: el Espíritu vivificante, como el Espíritu de Jesús, está relacionado con Jesús en su humanidad, quien pasó por el vivir humano y la muerte en la cruz, lo cual indica que en el Espíritu no solo se halla el elemento divino de Dios, sino también el elemento humano de Jesús, como también los elementos de su vivir humano y del padecimiento de su muerte. Por eso les decía que desde que Él fue concebido en el vientre de María hasta su muerte, todas esas experiencias en su humanidad pasaban a formar parte del Espíritu, ¿verdad? Todo aquello que Dios estaba logrando en el Dios hombre Jesús
por medio de las experiencias en su vivir humano, a fin de identificarse con el hombre, a fin de hacerse uno con el hombre, a fin de mezclarse con el hombre, a fin incluso de incorporarse con el hombre. Todas esas experiencias por las que estaba pasando el Dios triuno estaban siendo incorporadas en Dios mismo y adquiriendo ellas un valor eterno y permanente, que ahora nosotros lo podemos disfrutar, del cual nos podemos beneficiar, disfrutando de este espíritu vivificante como el espíritu de Jesús. El hermano nos recordaba cuánto necesitamos de la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús está en el espíritu de Jesús. Si nosotros leemos los 4 evangelios, ahí podemos contemplar un cuadro de la humanidad de este Jesús. Tal vez ahora podemos repasar los 4 evangelios poniéndonos estos anteojos, porque ahí podemos empezar a ver todos los elementos de esta humanidad elevada, de esta humanidad que estaba siendo llevada a la divinidad. Oh, el espíritu de Jesús. Jesús denota al hombre Jesús. Incluso en resurrección, a él se le llama el Nazareo, ¿verdad? Aquel que era de Nazarea. Cuando él se presenta en resurrección, es como que dijeran el cusqueño, ¿verdad? O el chiclayano. Jesús el chiclayano. Jesús, aquel que es de Nazca, aquel que era de Nazca, el chimbotano Jesús, ¿no? ¿Qué denota esto? Su humanidad. Quiere decir que aún en resurrección estaba su humanidad. La letra B, el espíritu vivificante, como el espíritu de Cristo, está relacionado con Cristo en su divinidad, quien venció la muerte y llegó a ser la vida en resurrección, que incluye el poder de la resurrección, lo cual indica que en el espíritu se halla el elemento de la divinidad, que llegó a ser el espíritu que vence la muerte e imparte la vida. Gracias a Dios que este espíritu es el espíritu de Cristo, aquel que es el Hijo de Dios y que por ser el Hijo de Dios no podía ser retenido por la muerte, y que por ser el Hijo de Dios Él ahora vive en nosotros en resurrección. De hecho, la realidad de la resurrección, la cual es una persona, la realidad de la resurrección es este espíritu. Si estamos en el espíritu, estamos en resurrección. Si estamos en el espíritu, la muerte no puede prevalecer sobre nosotros. La letra C, el espíritu vivificante, como el espíritu de Jesucristo, incluye todos los elementos de la humanidad de Jesús, junto con su muerte, y de la divinidad de Cristo, junto con su resurrección. Todo lo cual llegó a ser la abundante suministración del Cristo inescrutable para el sostenimiento de sus creyentes. Les voy a pedir a los hermanos que lean la letra D. El espíritu vivificante, amén. Este número Romanos, ¿verdad? Me hizo recordar este versículo en Tito 3:5. Allí se nos habla de la regeneración del Espíritu, el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ciertamente, este Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, es para nuestra transformación como el Señor Espíritu, ¿verdad? El Señor Espíritu tiene como fin la transformación metabólica de los creyentes a la imagen del Señor, mediante la renovación de la mente, y también tiene como fin el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Ciertamente, cuando somos renovados, somos hechos en realidad el nuevo hombre. Esto redunda en el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ya corporativamente, Cristo no solamente es nuestra vida,
sino aún corporativamente Cristo llega a ser nuestra persona, la persona del nuevo hombre. La letra E. Hermanas, les voy a pedir que lean la letra E y los números 1 y 2. Cuando el hombre Jesús todas juntas, el número 2. El Dios triuno ha alcanzado su consumación. Entonces el Espíritu no es solamente un poder. El Espíritu no es solamente un hacedor de milagros. El Espíritu no solamente es un calorcito que se siente. No. Tenemos que dar gracias a Dios por la riqueza de la revelación divina. De hecho, santos, me va a faltar el tiempo para cubrir todo el bosquejo. Pero este bosquejo es un tesoro que tenemos en nuestras manos. Quiero recomendárselo para vuestro estudio. Si me dieran $1 billón y me dijeran, ¿qué prefieres? ¿Nunca ver este bosquejo o recibir $1 billón? Debiéramos escoger este bosquejo. Porque es una presentación completa y exhaustiva de lo que es Dios como el Espíritu. Podemos aquí empezar a conocer a este Espíritu como el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo y el Señor Espíritu. La letra F dice que el Espíritu vivificante, como la consumación del Dios triuno procesado, es el Paracleto, el consolador de los creyentes. Ya vimos este punto en el mensaje anterior. El Espíritu vivificante es la realidad del Dios triuno procesado. En realidad, en este universo, lo único que es Dios. Solo Dios es y nosotros no somos. Si usted no tiene a Dios, la paciencia que usted tiene es falsa. El amor que usted tiene es falso, carente de realidad, como un cascarón vacío, ¿verdad? Pero si tenemos al Espíritu vivificante, Él es la realidad del Dios triuno procesado. Él es nuestro contenido y como nuestro contenido es la realidad del Dios triuno procesado. Entonces, Él, como la realidad del Dios triuno procesado, debe informar todas y cada una de nuestras virtudes humanas. Es decir, los atributos divinos deben ser la realidad de nuestras virtudes humanas. De otro modo, nuestras virtudes serán meros cascarones vacíos. El Espíritu vivificante es el Dios triuno procesado que alcanza a los creyentes. El Espíritu vivificante es el acceso que tienen los creyentes al Padre, quien es el origen de la Trinidad divina. Nada más este punto es tan precioso de poder explorarlo. Tenemos un versículo aquí para ayudarnos en esto. El Espíritu vivificante es el acceso que tienen los creyentes al Padre, quien es el origen de la Trinidad divina. En el Espíritu pasamos a formar parte ya no del 3 en 1, sino del 4 en 1. En el Espíritu tenemos acceso al Padre como aquel que es la fuente, el origen de la Trinidad divina. La letra J, el Espíritu vivificante es la comunión que existe entre el Dios triuno procesado y los creyentes, a fin de que ellos disfruten de las riquezas de la Trinidad divina. Ciertamente, ¿verdad? El Padre es la fuente, el Hijo es el manantial, pero el Espíritu es esta corriente de la comunión divina, esta corriente de la vida divina que llega hasta nosotros y nos permite ser partícipes, ¿verdad? De la naturaleza, de la vida de Dios y ser partícipes de la comunión y la unidad que es propia del Dios triuno mismo. Llegamos al número 8, Romanos, y aquí vemos la figura que se encuentra en Éxodo
capítulo 30, versículos 22 al 30. Tal vez esta sea la primera vez que usted escucha esto. Le recomiendo que usted vaya a Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 30. Tal vez leyendo primero esto y después vuelva a leer ese pasaje y lo va a ver con otros ojos, bajo otra luz. Va a poder comer y beber esta palabra y va a poder comprender que esto tiene que ver no solamente con Dios que se revela al hombre, sino con Dios que puede ser experimentado, disfrutado por el hombre como el espíritu compuesto. ¿Por qué es que podemos experimentarlo y disfrutarlo? Porque Él se hizo el espíritu vivificante, el cual es un compuesto. Y vamos a ver lo rica que es esta composición, lo todo inclusiva que es esta composición. Por eso es que hablamos que el espíritu es compuesto y es todo inclusivo. Aquí tenemos la explicación. Vamos a turnarnos para leer por causa del tiempo. No puedo leer el pasaje de Éxodo, pero vamos a turnarnos simplemente para repasar estos puntos. Voy a pedir a las hermanas que lean la letra A, los hermanos la letra B, y así sucesivamente hasta terminar esta sección, hasta llegar al número Romanos 9. Hermanas, la letra A. El espíritu está compuesto Vamos a tratar de leer juntos, hermanos. La letra B. El Espíritu está compuesto de la Trinidad divina de Dios, tipificada por las 3 unidades de especies, de 500 ciclos cada uno. Hermanas, el Espíritu está compuesto de la humanidad de Cristo, tipificada por las 4 clases de especies. El espíritu compuesto que unge todos juntos la letra H. El espíritu que sella llega a ser las arras dadas a los creyentes a fin de garantizarles que Dios mismo será su herencia y darles un anticipo de Dios como su herencia. Ciertamente, este no solamente es el extracto de la Biblia, sino que es el extracto y la esencia de Dios mismo, ¿verdad? Como el espíritu compuesto, nosotros podemos disfrutar de la esencia misma de Dios, que es la esencia del cuerpo de Cristo. Este espíritu que sella es un sello que siempre está mojado, siempre está penetrando, siempre está impregnándonos, ¿verdad? Muchas veces el hablar del Espíritu es un hablar dulce y delicado. A veces es apenas un susurro. De allí la importancia de que nosotros prestemos atención a nuestro espíritu, que atendamos a nuestro espíritu, ¿verdad? Porque es apenas una vocecita, ¿verdad? Pero cuando hacemos caso a esta vocecita, este sello está impregnándonos un poquito más, está pintándonos un poquito más, está penetrando y mezclándose con nosotros un poquito más. El espíritu que sella, entonces llega a ser para nosotros las arras, un anticipo de todo Dios que en su totalidad se nos quiere dar, ¿no? El espíritu es dado sin medida y como tal llega a ser las arras dadas a los creyentes a fin de garantizarles que llegará un momento, santos, en que Dios mismo será nuestra herencia. ¿Quieren ustedes otra herencia? ¿Quieren ustedes otra porción? Santos, este es nuestro destino, esta es nuestra porción, esta es la herencia que nos ha tocado, Dios mismo, ¿verdad?
Por eso es que esta es la bendición que nosotros anhelamos. Y esta es la bendición del Evangelio. Esta es la bendición del Evangelio. Nada material, nada externo, nada efímero, sino Dios mismo como el Espíritu. Por eso el número Romanos dice que el Espíritu es la bendición del Evangelio. El Espíritu regenera a los creyentes, engendrándolos como los muchos hijos de Dios. El Espíritu es el Espíritu del Hijo que clama Abba Padre en los corazones de los creyentes y que los guía a que anden como hijos de Dios. El Espíritu es dado a los sacerdotes del Evangelio para santificar a los creyentes. Ciertamente para ejercer nuestro sacerdocio, para ser uno con el ministerio celestial de Dios, para cumplir el propósito de Dios para nosotros individualmente y para nosotros como cuerpo de Cristo, como este sacerdocio santo y real, necesitamos este Espíritu que nos ha sido dado para santificarnos. Este Espíritu que intercede por nosotros, este Espíritu que nos renueva, de modo que llegamos a ser la nueva creación de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la vieja creación y la nueva creación? Vimos en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios se movía con respecto a la creación, a la vieja creación, pero no podía estar en ella, no podía añadirse a ella. Entonces la diferencia entre la vieja creación y la nueva creación es que en la nueva creación está Dios mismo forjándose en nosotros, ¿verdad? Dios mismo mezclándose con nosotros, Dios mismo incluso operando a través de nosotros, siendo expresado y representado a través de nosotros conforme al principio de la encarnación. Número 10. Los 7 espíritus son el espíritu 7 veces intensificado por causa de la degradación de la iglesia en medio de una era oscura. En Apocalipsis 1, el espíritu 7 veces intensificado es mencionado como el segundo de la Trinidad divina y no como el tercero, lo cual indica que el espíritu se ha intensificado. Santos, ciertamente si miramos alrededor, vemos cuán intensa es la degradación, cuán intensa es la corrupción, cuánto ha caído el hombre. Sin embargo, Dios mismo ha sido 7 veces intensificado. Y como el Espíritu 7 veces intensificado, ¿verdad? Él está llevando a cabo su economía. Los 7 espíritus son las 7 lámparas de fuego que arden delante del trono de Dios para llevar a cabo la administración divina que tiene por objeto consumar la economía de Dios. Estos 7 espíritus son los 7 ojos del Cordero, el órgano observador de nuestro Redentor, a fin de observar a todas las iglesias en todas las naciones y transfundir todas sus riquezas en nuestro ser con miras a la edificación de su cuerpo para consumar la edificación de la Nueva Jerusalén, con lo cual se cumplirá la economía eterna de Dios. Oh, el Espíritu 7 veces intensificado, las 7 lámparas de fuego que arden delante del trono de Dios, los 7 ojos del Cordero, ¿verdad? Santos, el juicio de Dios debe empezar por la casa de Dios. Tenemos que tener esta visión y darle la bienvenida al juicio de Dios en nuestras vidas. Tenemos que abrirnos al juicio de Dios, porque lo que Dios juzga, posee. No debemos tenerle miedo al juicio de Dios, porque es la disciplina de un Padre amoroso. En la medida que somos juzgados y que dejamos que la luz de Dios escudriñe aún lo profundo de nuestro ser, en esa medida Dios nos poseerá, ¿verdad? Y en esa medida vamos a ser infundidos de todas sus riquezas con miras a la edificación de su cuerpo. El Espíritu 7 veces intensificado es el Espíritu que habla a todas las iglesias. Vemos en todos estos pasajes de Apocalipsis, ¿verdad? Que al principio es el Espíritu que habla y después vemos que es el Señor Jesucristo quien habla. Quiere decir que estamos hablando del Cristo neumático. Número Romanos 11 dice
El espíritu es el espíritu esencial y el espíritu económico del Dios triuno procesado. El espíritu esencial de Dios, el espíritu de vida, fue infundido en los creyentes como la esencia divina de la vida divina. Cuando usted fue regenerado, una vez y para siempre, usted recibió al Espíritu de Dios como la esencia misma de su vida, de su nueva vida, como nueva creación de su vida en resurrección. Ahora tenemos esta otra vida, ¿verdad? Que es la vida en resurrección, la vida eterna, la vida misma de Dios, ¿verdad? Y esta es la vida que nos anima. Pero además del espíritu en su aspecto esencial, tenemos necesidad del espíritu económico de Dios, el espíritu de poder, el cual fue derramado sobre los creyentes como la esencia divina del poder divino. Cuando usted sale a predicar el evangelio, cuando usted tiene que decirle una palabra a su compañero de trabajo, a su compañero de clase, usted puede experimentar no solamente el espíritu como la esencia, como la vida que lo anima, sino como el espíritu en su aspecto económico, que lo unge de poder, que le da denuedo para dar testimonio de Dios, que lo impulsa a venir aquí y a profetizar, ¿verdad? Si nos mantenemos respirando, disfrutando del espíritu en su aspecto esencial, eventualmente experimentaremos el espíritu en su aspecto económico, que nos impulsará a cooperar con Dios en la obra que Él viene realizando de llevar a cabo su economía. Rápidamente, número 2, el espíritu es la consumación del Dios triuno procesado. El espíritu y la novia hablan a una voz como una pareja universal. Qué precioso es el propósito de Dios revelado en las Escrituras. El Dios triuno procesado y consumado. ¿Qué tal si leemos la letra B todos juntos? El Dios triuno procesado y consumado se casa con su pueblo, compuesto por personas tripartitas que han sido redimidas, regeneradas y transformadas a fin de obtener su manifestación final y su expresión consumada en gloria por la eternidad. Santos, la clave que da sentido a nuestra vida y aún al universo entero es que Dios existe como el Espíritu y también que nosotros tenemos un Espíritu. Si Dios no fuese el Espíritu y si nosotros no tuviésemos un Espíritu para contactar a Dios y ser uno con Él, el universo entero estaría vacío, nosotros mismos no seríamos nada. Dios ha cifrado su propósito en el hombre. Dios no puede vivir sin nosotros y nosotros no podemos vivir sin Él. Dios se ha casado con el hombre, ¿verdad? Y esto es lo que da sentido a nuestra existencia. Y esto es lo que le ha complacido a Dios. Vamos a leer rápidamente de la letra A a la L por causa del tiempo. Nuevamente, este bosquejo realmente es un tesoro que tenemos en nuestras manos. No recuerdo haber visto una composición más completa y exhaustiva acerca del Espíritu de Dios. Aquí hay muchas verdades que han sido recobradas después de pagar un precio muy alto que nosotros debemos aprender a valorar. Vamos a limitarnos a leer esto. Tal vez yo se los voy a leer. El espíritu del hombre fue creado por Dios, en cierto sentido, para que se cumpliera el propósito por el cual Dios creó los cielos y la tierra. Eso está en Zacarías 12:1. Dios creó los cielos, la tierra y puso un espíritu en el hombre. El espíritu del hombre es su órgano interno con el cual puede contactar a Dios, recibir a Dios, contener a Dios y asimilar a Dios en todo su ser como su vida y su todo. Hermanos, la letra C vamos a leerla juntos. Dios es espíritu a fin de que el hombre tenga contacto con Él y lo reciba. Y el hombre tiene un espíritu a fin de contactar a Dios y contener a Dios, de modo que Dios y el hombre puedan tener una unión orgánica. La letra D dice: nuestro espíritu es el destino final del Dios triuno viajero, ¿verdad? Él salió de la eternidad, entró en el tiempo, entró en esta travesía,
en este viaje. El viaje que han hecho algunos desde el Ecuador, desde Colombia, no se puede comparar con el viaje de nuestro Dios viajero. Él pasó por un proceso a fin de llegar a nuestro espíritu. Es en nuestro espíritu que somos regenerados. Es en nuestro espíritu que el Espíritu Santo mora y obra. Y es en nuestro espíritu que disfrutamos de Cristo y su gracia. Tenemos que tener claro que el espíritu del hombre es distinto de su alma. Nuestro espíritu se compone de la conciencia, la comunión y la intuición. Santos, que Dios nos lleve a conocernos en nuestro espíritu, a ejercitar nuestro espíritu y a relacionarnos en nuestro espíritu. Entonces empezaremos a conocer en nuestra experiencia que tenemos una conciencia, tenemos una intuición y podemos disfrutar de comunión con Dios y comunión los unos con los otros en nuestro espíritu. ¿Cuán diferente es la relación conyugal cuando nos relacionamos en el espíritu? La relación que yo tengo con mi esposa en la carne es efímera y deja de ser. Pero la relación que tengo con ella por ser mi hermana en el espíritu, eso ha de permanecer. La relación que usted tiene con sus hijos, ¿es meramente en la carne o es en el espíritu? ¿Los ama usted a ellos en el espíritu, con el amor de Dios, o es un amor natural? Solamente aquello que es en el espíritu tiene valor eterno y permanente. Ejercitarnos para la piedad es ejercitar nuestro espíritu a fin de vivir a Cristo como el espíritu en nuestra vida diaria. Vamos a leer estos tres debemos, ¿ok? Debemos avivar el fuego de nuestro espíritu. Debemos poner nuestra mente en el espíritu. Debemos discernir la diferencia entre nuestro espíritu y nuestra alma. Incluso tenemos que experimentar la separación de nuestro espíritu con nuestra alma, de tal manera que no seamos distraídos con las cosas del alma, aun cuando estamos ocupados en asuntos terrenales, porque nuestro espíritu ha sido separado de nuestra alma. Nosotros podemos seguir disfrutando de Dios en nuestro espíritu. Podemos permanecer en el espíritu y estar en resurrección. Todos juntos la letra L. El Señor está con nuestro espíritu, a fin de que le disfrutemos como gracia, para estar firmes contra la corriente de la iglesia en decadencia y para llevar a cabo la economía de Dios por medio de su espíritu que mora en nosotros y de la palabra que nos equipa. Si bien se nos está acabando el tiempo, quiero pedir un favor. Todos aquellos que sean menores de 18 años, si se pueden poner de pie y leer junto conmigo este punto. Todos los menores de 18 años. Vamos a leer juntos este punto, amén. Y con esto concluimos. El Señor está con nuestro espíritu, a fin de que le disfrutemos como gracia, para estar firmes contra la corriente de la iglesia en decadencia y para llevar a cabo la economía de Dios por medio de su espíritu que mora en nosotros y de la palabra que nos equipa. Gracias, santos. Vamos a pasar adelante a compartir, ¿ok? Vamos a pedirles ceñirse a un solo punto al momento de compartir. Amén. Amén, Señor Jesús.